sobre la cual se podrá emitir una sentencia, y recordemos que la prueba reina en el proceso penal es la científica. Pregunta de examen. Ya le regalé la primera pregunta. El fiscal, durante los procesos de investigación, el agente auxiliar fiscal designado por el Ministerio Público tendrá la necesidad de solicitar el peritaje o peritajes que pueden ser médicos forenses, por lo que necesitará conocimientos básicos mínimos para interpretarlos, poder utilizarlos y posteriormente establecerlos en la judicatura como medios de prueba. El abogado litigante, o sea, vosotros, tanto y lo podemos considerar para defensores como para querellantes adhesivos, ya que es importante que posean los conocimientos de medicina forense con el propósito que logren interpretar y sobre todo valorar dichos peritajes con el propósito de establecer medios de prueba más sólidos que también propongan peritajes médico-forenses para poder beneficiar a sus patrocinados. El legislador, en su actividad de crear leyes, se considera pertinente, necesario, conocer los bienes jurídicos que se están tutelando en caso de los que tienen relación con el ser humano. Para ello necesita establecer los lineamientos fundamentales de medicina o bien solicitar la asesoría por parte de un profesional de esa rama. El objeto y método de la medicina forense. La medicina forense se encarga de la investigación legal en sus aspectos médicos valorativos en cuanto a los lesionados físicos, mentales y los enfermos que se encuentren en estado de interdicción o incapacitados. Y asimismo del asesoramiento a los jueces en los tribunales y fiscales en cuestiones puramente médicas, que pueden naturalmente establecerse en todas sus manifestaciones, no solamente biológicas médicas, lo que va a constituir la labor cotidiana del médico forense. El método. Esto lo podemos considerar nosotros como todos aquellos recursos que se van a utilizar en un momento para resolver la problemática planteada por los administradores de justicia. Es una ciencia positiva, en la cual incluye todos los métodos de observación y experimentación que están establecidos dentro del método científico, los cuales pueden ser simples, directos e instrumentales, los que pueden constituirse como ejemplo en la instrumentación de una necropsia médico-forense. También el método debe analizar la causa y el efecto. El contenido. Este se encarga específicamente del estudio del individuo, entre ellas
el estudio de la realidad humana, sus aptitudes, cualidades, la sexualidad y todas las situaciones que podemos nosotros establecer como inherentes a ella. La clasificación de la medicina forense. Esta se puede clasificar en criminalística, traumatológica o traumatología forense, tanatología forense, patología forense y medicina forense laboral. Circunscribámonos a la criminalística. Este es un estudio de las técnicas médicas y biológicas que se utilizan en la investigación criminal sobre rastros objetivos de hechos calificados plenamente como delictivos. La traumatología forense. Esta es una rama de la medicina que estudia las lesiones producidas por agentes mecánicos que generalmente son externos, y cuando estos conocimientos son utilizados en el ámbito legal, se van a constituir en la traumatología forense. La tanatología forense. Esta se refiere específicamente al estudio del cadáver como tal. Y, ojo con esto, compañeros, sus fenómenos transformativos. Les puedo citar, lo vamos a ver posteriormente. La saponificación, la descomposición, qué etapa o cuánto tiempo, es decir, la temporalidad de la descomposición, cuando hay larvas, cuando hay gusanos, etcétera. Esto se establece a través de técnicas adecuadas que son vinculadas con este tipo de situaciones. La patología forense. Esta también denominada patología anatómica es una especialidad de la medicina que se va a encargar del estudio del cadáver, de sus órganos, en cuanto a sus alteraciones estructurales, que de hecho se presentan en el estudio. Pues se va a efectuar desde una observación que vernáculamente le podríamos decir a simple vista, o bien utilizando cortes histológicos. Los cortes histológicos se refieren a los cortes del tejido, en los cuales ya se utiliza un microscopio como apoyo. Estos cortes histológicos generalmente llevan tinciones. Las tinciones son elementos químicos que nos permiten establecer algunas circunstancias específicas que el investigador o el patólogo forense trata de establecer. Cuando esta especialidad de la patología forense se utiliza en hechos constitutivos de un ilícito penal o delito, se convierten en patología forense. Y la medicina forense laboral. En la rama de la medicina, es la rama de la medicina que estudia las enfermedades que son producidas por el trabajo, es decir, por nuestra práctica laboral cotidiana, así como los accidentes que se desarrollan producidos en la realización de esta misma actividad laboral. Por ejemplo, ¿qué enfermedades vamos a tener nosotros y establezcamos una oficina administrativa?
en el cual un procurador o la secretaria se encuentran sentados en una computadora todo el día. Natural y fisiológicamente vienen deseos de micción, es decir, de orinar. Pero si la dama eh, reprime el deseo o aguanta el deseo de la micción, va a colonizar la uretra, que es muy pequeña en la mujer, y esto se circunscribe a las constantes infecciones urinarias, la poca ingesta de líquidos, el alto consumo de café o de otro tipo de bebidas energizantes, así como podemos establecer otro tipo de patologías como el estar sentado mucho tiempo, de una postura incorrecta, sillas no ergonómicas, escritorios no ergonómicos, en el cual no existe ergonomía ni ergonometría en los instrumentos que mi patrono me da o yo tengo en mi oficina, los cuales van a constituir en un plazo inmediato en enfermedades de tipo ocupacional. Esto se circunscribe específicamente a la medicina forense laboral. La clasificación de la medicina forense. En esta podemos establecer la medicina forense sexológica, que se considera una especialidad médica que estudia la estructura y función de los órganos genitales. Los órganos genitales son la vagina en las niñas y el pene en los varones, así como de las conductas sexuales de los individuos. Y ahí ya podemos, si ustedes quieren, establecer la tolerancia y la aceptación que ya en algunos lados es jurídica de los transgénero, de los gays y en general todos los LGBT. Se utiliza en medicina forense respecto a situaciones periciales relacionadas con esta misma libertad sexual, el matrimonio y el producto de la concepción, o sea, la fecundación del espermatozoide al óvulo a través de la cópula, acto sexual, genital o como ustedes prefieran la definición. Existe también la medicina legal del recién nacido y este comprende todas las actuaciones periciales relativas al recién nacido, en especial aquellas en las que se ha producido una muerte violenta. ¿A qué nos referimos con recién nacido? Recién nacido tiene que ser el ser vivo que después del alumbramiento o del parto constituye en un recién nacido. De ahí en adelante podemos constituirlo como cualquier causa, asfixia, sea voluntaria, involuntaria, por impericia, por ignorancia, por imprudencia, como por ejemplo lo que solían o suelen hacer las madres que acuñan o ponen el biberón o la mamila sobre un objeto mientras hacen otra cosa. En muchas circunstancias el recién nacido se mueve y esto puede causar una asfixia por ahogamiento. La medicina legal de tipo psiquiátrico. Esta la vamos a considerar como la que auxilia a la autoridad fiscal y judicial con el propósito de determinar el estado mental y cognitivo que guarda el sindicado, procesado o sentenciado, presunto, incapaz o el ofendido. Luego viene una rama que es muy importante,
en cuanto a la clasificación de la medicina forense. Y esta es la medicina legal toxicológica. Esta ciencia se ocupa de la forma física y química de todas las sustancias venenosas conocidas hoy día, como lo son las formas para detectarlos o, en su defecto, en el organismo y los hallazgos que se hubiesen establecido post-mortem. Hacemos un interview aquí. ¿Por qué post-mortem? Recordemos, compañeros, que al cadáver se le sacan todos los fluidos posibles. Fluidos son todos los líquidos que tiene el organismo: sangre, semen, saliva, orina, etcétera. Y estos, de una forma, eh, se mandan a analizar para ver si no hay drogas, alcohol, etcétera. Y esto es un complemento del dictamen pericial tanatológico. Entonces, ya hoy día se tiene establecido todas las formas para detectarlos en el organismo. Y si estos hallazgos se detectan, o sea, existen tóxicos en el organismo, ya el toxicólogo procede a un análisis químico, bioquímico, microscópico de las muestras con el propósito de determinar con una máxima precisión si esto influyó en el fallecimiento o bien en determinar las circunstancias que rodean estos hechos acaecidos. Sobre todo, establecer los niveles de toxicidad que se presentan en el organismo. Con esto, compañeros, vamos a terminar el tema del día de hoy. Como les había manifestado, hay vídeos complementarios que vamos a ver a continuación. Sin embargo, acá están las preguntas que ustedes deben desarrollar después de haber escuchado esta clase y posteriormente de todos los procesos investigativos que ustedes deben establecer. Realmente son circunstancias muy simples en las cuales, en la primera, por ejemplo, definir la medicina jurídica, indique cuál es el objeto de la medicina forense. La 1.3 defina criminalística, la 1.4 defina medicina forense laboral y la 1.5 defina medicina legal del recién nacido. Todos esos temas fueron abordados en este periodo, por lo cual no hay razón para que no lo puedan hacer. Vamos a pasar entonces, estimados amigos, a los vídeos para establecer los mismos.
Esperemos, compañeros, que podamos verlo porque tenemos algún tipo de dificultades técnicas, pero no me explico por qué. Diciendo servicio médico forense y todos los médicos que ayudaron de manera lógica van a esa denominación.
No,
Con esto, compañeros, llegamos al término del tema del día de hoy. Trataremos de mejorar las condiciones técnicas que realmente no son circunspectas a mi persona. Sin embargo, vamos a tratar de mejorarlos. Yo igualmente les voy a poner dónde están los links para que ustedes de alguna manera los puedan ver sin que esto les signifique algún problema para ustedes. Los que vimos hoy día fueron el número 1 y el número 5. Así que cualquier situación, pues vamos a buscar la forma de buscar una interrelación y podamos mejorar los aspectos de comunicación.
Con esto, como les decía, llegamos al fin del tema de hoy, deseándoles un excelente fin de semana y pues podernos conectar durante la próxima. Que tengan un excelente día y a sus órdenes.